En esta segunda parte seguimos con el tema del impuesto sobre la renta de las personas naturales para el ejercicio 2019 a ser declarado, que se declaró mejor dicho en 2020, pero en esta segunda parte vamos a abordar el tema de la exoneración del impuesto sobre la renta que a nuestro modo de ver de una forma bastante tardía, extraña por demás, publica el 2 de abril el Ejecutivo Nacional, según decreto 4171, en Gaceta Oficial Extraordinaria 6523. Lo curioso de esta exoneración, a nuestro modo de ver, es que cuando se decide emitir el decreto respectivo, ya el ejercicio había sido declarado, porque el plazo para la presentación de la declaración vencía, como en efecto venció, el 31 de marzo de 2020. Quiere decir que cuando este decreto sale publicado en Gaceta Oficial ya habían transcurrido un par de días desde el agotamiento del plazo para pagar la declaración de impuestos sobre la renta. Como quiera que sea, el Ejecutivo Nacional emite este decreto de exoneración con todos los bemoles que hay allí, entre los cuales podemos señalar, por ejemplo, que a la fecha en que surge y nace el decreto, ya el contribuyente que declaró y pagó, con toda seguridad, ya habría pagado su primera porción o su única porción del impuesto resultante para el periodo. Con lo cual, la exoneración pierde como que eficacia en cuanto a la finalidad de proteger el ingreso de la persona natural en época de pandemia. Veamos. En los considerandos de este decreto de exoneración, el Ejecutivo Nacional señala que lo está promulgando en cumplimiento del mandato que está previsto en los artículos 74 y 76 del Código Orgánico Tributario vigente, el de 2020. Sin embargo, aquí vamos también a hacer un par de consideraciones, porque estas normas relacionadas con beneficios de exoneración vigentes desde el 1 de marzo, implican una serie de formalidades que vemos no vienen asociadas con este decreto de exoneración para el impuesto sobre la renta del 2019. Si bien es cierto, y así lo señalan los considerandos de este beneficio otorgado por el Ejecutivo Nacional, se dice que va a la par con el decreto 4160 del 13 de marzo de 2020, que es el decreto que establece pues el estado de alarma por efecto de la pandemia producida por el coronavirus o COVID-19 o virus chino, como quiera que lo quieran llamar. El Ejecutivo Nacional en sus considerandos argumenta que está fundamentando su política fiscal en principio de progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario. Sin duda alguna, un sistema para ser progresivo tiene que tratar de abarcar la mayor cantidad de fuentes de ingreso posible y gravar de manera equitativa entre iguales a pesar de las desigualdades numéricas que se dan por efecto de los distintos niveles de ingresos que perciben las personas naturales o jurídicas. En esos aspectos es que se pretende y se busca siempre la progresividad del sistema. No es la progresividad del tributo propiamente tal, que es un principio atinente a impuestos, como conversamos en la primera parte de esto, del impuesto sobre la renta, donde tributa más quien gana más, tributa menos quien gana menos y tributa en cero el que no gana nada. Pero obviamente ninguna persona natural hoy en día gana menos de 1000 unidades tributarias, lo cual es una completa falacia esa progresividad, por lo menos del impuesto sobre la renta, y a nuestro modo de ver esa desproporcionalidad también afecta al sistema, que a todo evento tampoco resulta progresivo. Se señala en estos considerandos que la finalidad de la exoneración es la de generar ingresos suficientes que permitan ejecutar las políticas públicas. Por supuesto, no solamente generaron, sino que los obtuvieron, porque la persona natural al 31 de marzo, con toda seguridad, como señalamos hace un momento, ya debió haber pagado su primera o su única porción, con lo cual está generando ingresos, pero no por la vía del beneficio fiscal que está otorgando, sino por la vía de la extemporaneidad y de lo tardío que fue el acordar este beneficio fiscal. Y finalmente, y esto aquí nos resulta a todo evento bastante cínico, procurando especialmente la protección de las familias más vulnerables
y el estímulo a la clase media trabajadora. Si bien es cierto, con 195.000 bolívares no se compra hoy en día ni siquiera un cartón de huevos. En un estado de pandemia donde todos estamos confinados en nuestras casas por la cuarentena social que se impuso por razones de tipo sanitario, una persona necesitaba, sin duda alguna, mantener a flote la nevera de su casa, sobre todo cuando no hay acceso a transporte público, ninguna de las personas que trabajan bajo relación de dependencia están trabajando y la situación está bastante crítica. Entonces, si usted realmente quería estimular y proteger a las familias más vulnerables, ¿por qué no sacar este decreto de exoneración antes de que se venciera el plazo para la presentación de la declaración? ¿Por qué no tomar otro tipo de medidas más acordes y con más antelación para aliviar un poco más ese estado de zozobra, de angustia y de preocupación que tiene la casi totalidad de los hogares venezolanos que dependen de un 15 y un último y que ganan salario mínimo? No lo entendió así el Ejecutivo Nacional, mas sin embargo justifican o consideran que este decreto de exoneración procura la protección de la familia. En lo particular, discrepo de ese considerando y me parece que antes, al contrario, va muy lejos de la protección y del estímulo a la clase media trabajadora. Por otra parte, en estos considerandos para el decreto de exoneración, señala acá el Ejecutivo Nacional que se establece para el mejoramiento y promoción de la eficiencia de la gestión fiscal del sector público para una redistribución justa, social y productiva de la renta. Lo cual también me parece un poco cínico, porque la renta que se está percibiendo no se está redistribuyendo y, por supuesto, se está gravando enriquecimientos que no son realmente tales enriquecimientos, sino ingresos mínimos de subsistencia, que numéricamente se ven muchísimo más grandes porque hay un tema de hiperinflación que ha llevado a que el ingreso de la persona natural bajo relación de dependencia que percibe sueldos y salarios, y en particular el salario mínimo, se vea inflado de tal magnitud que no se corresponde con el reajuste necesario que, conforme a la inflación, ha debido haberse hecho hace mucho tiempo de la unidad tributaria, generando una distorsión terrible. Es decir, la persona natural, en términos generales, todos los contribuyentes, pero el más castigado acá es la persona natural que percibe sueldo mínimo, porque paga con creces el costo elevado de los bienes y servicios por efecto de la hiperinflación, y por otra parte, el propio Ejecutivo Nacional escamotea el reajuste sincero de su unidad tributaria y termina agravando ingresos que no son enriquecimientos, sino que son el mínimo de subsistencia y por añadidura con gravamen del 34%. De tal manera que esa redistribución justa, viéndolo a grosso modo y bajo estas premisas, yo discrepo mucho de que pueda hacerse de una forma justa o de una forma progresiva, porque en definitiva, ya repetitivamente lo hemos señalado acá, termina pagando impuestos quien no tiene ni siquiera un mínimo de subsistencia. Esto se traduce en mayores ingresos según los considerandos que están acá. Por supuesto, mayores ingresos para el Ejecutivo Nacional, con toda seguridad, esto es indiscutible. Consecuencialmente se traduce en la óptima ejecución de los planes y proyectos destinados a atender las necesidades sociales del pueblo venezolano. Aquí no voy a hacer ningún tipo de comentario. Vamos acá a esto que sí es interesante que se revise, sin afectar el ingreso de los asalariados y asalariadas destinados a la vida digna y al buen vivir de las familias. Creo que no leyeron bien estos considerandos porque, por supuesto, con los ejercicios que hemos hecho en las láminas previas, en la primera parte de esta presentación y lo que hemos comentado, vemos cómo en efecto el ingreso destinado a la vida digna se ve castigado, como quiera que lo veas, por el gravamen, por la hiperinflación, por la obligación que tuviste de pagar tu impuesto sobre la renta y, por supuesto, llevando las consecuencias de una exoneración extemporánea, inútil, completamente desfasada de lo que es esta realidad
necesaria de proteger el ingreso del asalariado en época de pandemia. ¿Qué exonera este decreto? El pago del impuesto sobre la renta, del enriquecimiento anual de fuente territorial obtenido por las personas naturales para 2019. Estamos exonerando el pago, ojo, no estamos exonerando el cumplimiento del deber formal de presentar la declaración, no, exonero el pago. Entonces, fíjense en qué situación de desventaja queda el que no tenía plata, pero para evitar la multa, descompletó la nevera y tuvo que pagar su impuesto sobre la renta. Podía haberse aprovechado del beneficio, destinar sus 4 centavos para cuestiones más necesarias en época de crisis, pero sencillamente el Ejecutivo optó por publicar esto 2 días después. El que no pagó, que estaba extemporáneo en el pago, por las razones que hubieran sido, entonces iba a beneficiarse de la exoneración. No sé si me explico con suficiente claridad, pero vean ustedes que esta forma un poco extraña de promulgar esta exoneración 2 días después, de alguna manera es como que la dogmática del sistema, premiar al que hace las cosas mal hechas, por las razones que sean, y castigar al que hace las cuestiones de manera oportuna, de manera adecuada y sometidos al sacrificio fiscal que implicó pagar impuestos sobre la renta en época de crisis. Exonera ese pago del impuesto sobre la renta de aquellas personas naturales residentes que para 2019 hubieran obtenido ingresos provenientes del ejercicio de actividad que no supere el monto equivalente a 3 salarios mínimos vigentes al 31 de diciembre de 2019. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá el hecho de que, ya lo comentábamos, en efecto subsiste obligación de declarar, no declaró, está sometido a las sanciones del Código Orgánico Tributario 103, y en el caso de las personas naturales, por supuesto, solamente por ingresos de fuente territorial. Continuamos.